Muy buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos un domingo más y de esta manera para compartir el misterio de la fe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. A lo largo de la semana, así como en la vida de muchos de ustedes, surgen nombres, historias, situaciones concretas donde a veces no llegamos físicamente, pero sí acompañamos desde la oración. Y queremos aprovechar la riqueza de que el domingo es el día del Señor, y hoy celebrando este misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo, presentar en este altar las intenciones de aquellos que acompañamos de una u otra manera, de aquellos por los que venimos rezando y de aquellos que nos han pedido un recuerdo en nuestras oraciones. Nosotros tenemos que rogarle a Dios la gracia de que acreciente nuestra fe, porque es desde la fe donde se renuevan todas nuestras convicciones y adquieren, no porque pensemos, nuevos matices, formatos, sino que porque Dios se manifiesta y pasan cosas, y cosas que, como decimos, son sorprendentes, maravillosas. Nosotros volvemos a afirmar que vale la pena, a pesar de tantos dolores y confusiones, no bajarnos de la barca, como se refiere la fe a la Iglesia, no abandonar a Cristo. Son tiempos difíciles donde el cansancio, la muerte, la enfermedad y tantas situaciones globales nos llevan a vivir una profunda crisis en convicciones, en seguridades, en certezas, en donde por una u otra razón cultural, de salud, económica, vivimos emocionalmente al día, con temores, con apuros, con urgencias, que a todos por igual, al atravesarnos, pueden generarnos un clima de estrés en verdad insalubre. No es celebrar la misa una válvula de escape, no es un recurso psicológico o psicoemocional o sociocultural que uno pueda traer como para decir que nos sirva un poquito para estar mejor. La fe, también expresada en el sacramento del altar, viene a recordarnos que nosotros vivimos en un momento de la historia particular, pero que no es el único momento particular que ha vivido la humanidad. Tal vez estábamos en la particularidad de estar cómodos, donde nuestras preocupaciones ya sabíamos cuáles eran, y en esa forma de comodidad vivíamos en una ceguera de emociones, de conocimientos, de desafíos. Hoy nos reencontramos exigiéndonos, porque si no lo hacemos
perdemos. Preguntarnos quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Preguntándonos, recreándonos y viendo, y sobre todo si tuvimos la posibilidad de cultivarnos en la lectura, en el estudio, que hubo grandes transiciones en la historia en donde para aquellos que la vivieron, guerras, muchos somos hijos o nietos de inmigrantes, que vinieron a América con una mano delante y una mano atrás y sin siquiera contar con el idioma, porque en sus pueblos estaba todo arrasado. E historias de personas que vivían escondidas debajo de un cajón sobre el cual se sentaban sus padres para que, si entraban en el enemigo, maten a sus padres y salven la vida de ese niño, a quien nosotros conocimos tal vez como el abuelo, la nona, el nono, pero que también fue niño y sufrió. Y así un sinnúmero de historias de gente que habla, y nosotros que hemos recibido en Argentina a tantos, de lo que fue la peste, el hambre, las persecuciones, los campos de concentración. Hoy nos toca en carne propia, y es en carne propia que cada uno de nosotros se prueba en verdad de qué fibra está hecho. Y sobre todo cuando hace años que practicamos la fe, rezamos, leemos artículos espirituales, elementos de la religión, es ahora donde uno pone en evidencia el provecho y el entendimiento de todo lo que pudo haber sido una verdadera práctica en un momento de llanura, y en donde ahora el ascenso y tal vez el hundirnos nos hace encontrar la utilidad de esto que no es ¿dónde está Dios? Dios me castiga, me cuesta, estoy perdiendo la fe. Y claro que las situaciones son terribles. Ayer hablaba con alguien que en el término de un par de meses perdió a 2 hermanas. Esta semana hablaba con un señor que en el término de 4 meses perdió a su padre, a su madre y a su hermana. Quedó solo. Y nos pasa esto de salir a la calle, los que trabajamos en la calle todos los días, y cuando volvemos y nos encontramos con gente querida, con el diácono, con personas que uno quiere, uno teme, yo temo, incluso si estoy enfermo los contagio. Entonces vivimos en una situación todos de una profunda y honda tensión. En el horizonte aparecen gestos que hablan de esa grandeza que tuvieron otros, así como los inmigrantes, así como los que ni siquiera hablaban la lengua, y encontramos en nuestra gran Argentina riquezas que otros pueblos no tienen, incluso países limítrofes. Ayer me comunicaba en una videoconferencia con gente de Chile, de Santiago de Chile, y me decían que es fortuito poder levantar los ojos al cielo y ver el cielo despejado como en Buenos Aires, por el smog. Y que es abrumante el tema de las enfermedades bronquiopulmonares por el smog, y que se vive en la alerta diaria. Hoy tengan cuidado, ni ven tanto de smog, cosa que nosotros en Argentina no conocemos. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos árboles, estamos acostumbrados a un montón de cosas y rescatamos siempre esto de realmente lo grave que es la inseguridad, y lo es. Un sistema de salud que está colapsado, y es cierto, y un montón de factores negativos, pero que no tenemos que dejar de apreciar para rescatar nuestras culturas, nuestra historia, nuestros valores, las veces que nos pusimos de pie, y los elementos que contamos junto con eso para ser creativos. Recuerdo cuando estaba en Chipre no había agua, el agua potable era un tesoro y el agua corriente un milagro. Y recuerdo que en medio de la gran crisis, donde incluso había muchos inmigrantes de esos que hoy vemos en televisión que llegan a nado a España, bueno, de la misma manera llegaban a la costa de Chipre. Nosotros, cuando fuimos con Naciones Unidas, parte de nuestro trabajo era recorrer la costa para hacer relevamiento y ayudar si encontrábamos a algún inmigrante, y si el inmigrante estaba habitado, muerto, ver cómo procedíamos. Es muy duro caminar
la costa del mar Mediterráneo hermoso, encontrando zapatillas y zapatillitas, encontrando botellitas de agua mineral que en algún lugar estuvieron usando para tomar y que el mar las trajo, encontrando prendas de alguna persona que si el mar la trajo, evidentemente el mar se la quitó o algo pasó, porque la persona si llega arriba. Recuerdo que en medio de esta gran crisis, en un lugar actual, yo lo hice en el 2018 y hoy está aún más cruda la realidad por el conflicto que se ha encendido en Israel, en Jerusalén, en todo Oriente, participa Egipto, etc. Recuerdo que en medio de la gran carestía, un pedacito de tierra de 2 metros por 1 metro era un lugar donde la gente sembraba y cosechaba. Y disfrutaba su tomate, disfrutaba su radicheta y lo poquito que sacaban. Y recuerdo que para regarlo se usaban las botellas con un agujerito y se iban tirando gotitas sobre cada uno. Y uno lo miraba y uno decía, bueno, es ahora, no, esto es siempre. Y la gente se podía molestar o quejar de cualquier cosa, pero menos que le faltara, por ejemplo, la verdura o el huevo, porque hoy, actualmente, para tenerlo y no tener recursos para comprarlo, lo producimos. Obviamente que yo no hablo de tener que llegar a eso y uno quiere tener el dinero para comprar lo que uno en justicia se merece. Claro. Pero me quiero referir a no sea cosa que el estruendo de la crisis, que también llega a nuestros valores como la fe, nos haga perder la capacidad de ser creativos. Y así como uno puede ser creativo en 2 metros por 1 para producir alimentos, y yo lo vi, yo fui testigo, nosotros tenemos más que 2 metros por 1, porque el argentino es siempre un ser solidario, un ser que supo salir adelante, que supo encontrar formas. No sea cosa que hoy, en medio de un fantasma que se mezcla con tantas cuestiones de la globalización y nos enteramos de esto y nos enteramos de los otros, terminemos no sabiendo quiénes somos y perdiendo en ese no saber quiénes somos la historia de la fe que tenemos. Argentina es un pueblo creyente porque es un pueblo testigo de milagros. La Virgen del Milagro de Catamarca, la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, no son construcciones de curas, son milagros concretos que se dieron acá, como no se dieron en otra parte del mundo, tantos milagros marianos. Tenemos tantos santos varones, sacerdotes y tantas santas mujeres religiosas que nos dieron el ser una sociedad católica, apostólica y romana desde su momento constitucional. Y nos olvidamos que nuestra patria es católica, apostólica y romana, porque la Iglesia, con sus hombres y sus mujeres, sus consagrados y consagradas y sus laicos, hicieron colegios cuando no existían, hicieron caminos cuando los caminos no existían, hicieron primeras universidades, enseñaron música cuando lo único que se tocaba era un bombo de cuero, si era de cuero, se golpeaba una madera. ¿Dónde vino tanta cultura, tanta sapiencia? Cuando eran malones de indios que se degollaban entre ellos, que se reproducían cual bestias entre ellos, cuando se mataban por nada, cuando incluso llegaron quienes para domarlos los llevaban al vicio del alcohol, como ha pasado. La Iglesia, la fe, Mamantula, María de la Paz y Figueroa, viniéndose de Santiago del Estero cuando fue suprimido los jesuitas, para pedir aquí en Buenos Aires que se sigan predicando los ejercicios ignacianos, porque eso hacía un pilar fundamental, no solamente de la religión, sino por la religión de la sociedad como un estadio cultural, porque al ser cristianos tenemos una manera de ser, y hoy lo descubrimos. ¿Cuántos maltratan porque no tienen fe? ¿Cuántos maltratan porque la única fe que tienen es en sí mismo, en su negocio, en su empresa, y les importa nada el otro? Pero cuando uno es católico de en serio y los católicos se unen, se hacen esas sociedades que nosotros hemos sabido escucharlas, verlas y hasta vivirlas. Por ser cristianos hay conciencia, conciencia de solidaridad, conciencia de ayuda, conciencia de vida sobrenatural, de temor de Dios.
de entender lo que hombres como Enrique Yau, empresario, entendieron, que trabajamos para la vida eterna, entonces no pisar la cabeza a mis empleados, sino con ellos hacer una empresa exitosa. Otros pueblos lo han hecho sin una mirada de fe, pero no podemos dejar que se generalice, olvidarnos de nuestra historia, nuestra cultura que tiene testimonio de edificios que nacieron gracias a la presencia de la iglesia que ha educado. Entonces ya no era reducirse a vivir en chozas y panza arriba de la pesca y de la caza como antiguamente se estaba acostumbrado a vivir en los distintos lugares y arlar todas las piñas al cuchillo. La iglesia educó, la iglesia formó, la iglesia mandaba a sus hombres y mujeres a formarse al exterior. Sus primeros doctores, sus primeros médicos, sus primeros arquitectos. ¿Cómo negar la presencia de la iglesia en Traslasierra con cura Brochero, cuando Traslasierra no existía? Y si no lo respetan al cura Brochero por la parte religiosa, se lo respeta porque los caminos, las escuelas, las hizo él. El padre Hurtado en Chile, con los hogares de Cristo, los niños indigentes. Y así podríamos hablar de tantas historias. Diócesis de Avellaneda de Lanús, simplemente nombrar al padre Modesto, al padre Berizo, sacerdotes que aquí en Avellaneda en su momento hicieron obras que siguen hasta el día de hoy, de promoción, incluso hasta con una casa de vacaciones en la costa, en los hogares de la gente indigente aquí en Avellaneda, acompañados de la profunda fe del sacerdote, sin dejar lugar a la corrupción. Digo todo esto porque como estamos celebrando Corpus Christi, igual que la semana pasada hablamos de un misterio, lo reflexiono en pos de entender que tenemos el privilegio de estar en una época de crisis, en donde si nos quedamos, desaparecemos y ni siquiera polvo queda, porque las cenizas vuelan. Pero también tenemos la oportunidad de, definiéndonos desde nuestras seguridades y convicciones, ser parte de una transformación cultural. Tal vez es la oportunidad para volver a las raíces. En medio de la crisis decir basta, porque me toca darme cuenta que la superficialidad me pierde. Basta a la laxitud en la iglesia, basta la laxitud en esto, en lo otro, basta el conformismo. Un católico siempre hizo la diferencia. Hoy no hacemos diferencia de nada. Un católico siempre fue el revolucionario en pos del bien. ¿Cuántos hoy firmaron la ley del aborto siendo bautizados católicos, apostólicos y romanos? E incluso yendo a visitarlo al Papa, sentándose en la misma mesa. En la presencia de Dios vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos guarde para la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolados terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de su Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, uno de nuestro mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, por lo que la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocían los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles una fuerza extrema, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tribular el culto al Dios viviente. Por eso,
Cristo es mediador de la nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos por la primera alianza, los que llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros. Apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, con tus herederos y amigos, junto a todos los santos. El Señor esté en tus ángeles, en tu corazón, para que puedas anunciar dignamente el santo evangelio a tus hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice: ¿dónde está mi sala a la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparemos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derramará por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, queridos hermanos, otro domingo vivido de esta manera, compartiendo la palabra de Dios en la celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Igual no vamos a dejar que se nos haga costumbre esto de celebrar a la distancia la Santa Misa. Me escribían personas esta semana por el Facebook: Padre, queremos ir a comulgar, queremos ir a la misa. Y realmente yo, respetando las directivas del decreto de necesidad y urgencia que prohíbe la celebración de la misa con presencialidad por el tema de estar los fines de semana aún en fase 1, con mucho dolor vivo también esto de hacer presente a Jesús
pan y en el vino, pero con el templo vacío. Así que uno va descubriendo la sed de Dios, uno va descubriendo esa sed de Dios que yo también descubro en tantas personas, y aprender a encontrarlo a Dios en la profundidad de cada oración, de cada palabra. En la Iglesia se habla desde hace muchos años en lo que significa la comunión espiritual, lo que es la comunión espiritual, que es recibirlo a Jesús pidiendo que Jesús venga a mí, que Jesús venga a vos. Y uno descubre que lo escuchamos, lo aprendemos, pero claro, esto de comulgar espiritualmente, esto de que hago una oración pero no alcanza, necesito saborear, necesito experimentar, y que sí, que en la vida las cosas no pasan solo por pensarlas, la vida pasan por una experiencia, las cosas en la vida, una experiencia donde es mirar, es escuchar, es sentir, es dedicar tiempo, y qué mejor cuando todo eso pasa para sentirnos bien. Y en lo que es el encuentro con Dios se da de esa manera, pero también se da de esa manera en el milagro del encuentro con Dios dentro de nosotros. No es que pensamos esto de que Dios me da paz, sino que siento la paz y digo, tengo una paz que experimento viene de Dios, o tengo tal capacidad de mirar las cosas de una forma diferente y decir, siento que viene de un don de Dios, de una bendición, pero es concreto porque estoy mirando, estoy escuchando y puedo escuchar y oír y darme cuenta de cosas que antes tal vez no me daba cuenta, y digo, porque tengo esa certeza que viene de una bendición, que acompaña a una madurez en un proceso, pero que lo supera, porque no se improvisan las cosas. Dios hace el milagro en nuestra historia y nos da los recursos. Bueno, vas a ir explorando aquí, vas a ir explorando allá, vas a ir descubriendo, pero hay un punto que es el punto, como podríamos decir, donde se da la chispa de vida, en donde se produce ese milagro que nos da sentido. Y cuando las cosas en tu vida, en la vida de todos, en mi vida, da eso de encontrar sentido, todo tiene una dimensión especial. El sacrificio, cuando por ejemplo un estudiante se la pasa todo el día y hasta duerme poco para estudiar, el que lo ve de afuera y no tiene ese sentido dice, vení con nosotros, vamos a jugar a la pelota, a pasear, y como el estudiante tiene el sentido de quererse verse recibido, de entender lo que va a hacer su vida a partir de ese servicio que preste por una vocación vivida a través de una profesión profesional, deja de lado estos dolores, estas angustias, que primero cuesta dejarlo de lado porque quisiera estar con sus amigos, pero luego empieza a haber una madurez, entonces ya se hace natural el estar haciendo lo que se tiene que hacer y el entender que haciendo eso se está bien. Y no es que haya una separación, haya una actitud de cortar con los otros creyéndose algo. Eso lo pone mucha gente. Y lo que pasa es que ahora se cree, lo que pasa es que ahora tal otro. No se cree nada. Eso es lo que puede proyectar uno haciendo un juicio. Y se da un estadio de transformación en donde el que, por ejemplo, está estudiando o está los fines de semana, en vez de irse a pasear o a caminar o a tomarse una Coca-Cola o una cerveza, poniendo una hilera de ladrillo o dando vuelta a la tierra o limpiando la casa más profundamente, lo hace sin dolor, porque le da un beneficio que solamente esa persona experimenta, y donde los otros que no lo interpretan de esa manera y lo interpretan de otra forma, se comprenden diferentes. Entonces ya deja de haber tensión y uno se queda a trabajar y el otro entiende que su opción es otra, y después aparecen esa forma de decir, y lo que pasa es que es un aburrido, o lo que pasa es que le gusta salir, y empiezan a haber adjetivos por tal cosa, por tal otra, es esto, pero no importa lo que el otro diga, importa lo que uno sepa que uno está haciendo y por qué uno lo está haciendo. Y el problema es justamente cuando en nuestros procesos existenciales
perdemos la capacidad de entender qué es lo que nos está pasando y que en eso que nos está pasando, en qué estoy cambiando, en qué estoy madurando, en qué estoy aprendiendo a escuchar nuevamente, a mirar, a ver nuevamente y qué estoy sintiendo. El misterio de Dios que se hace en nuestra historia, en tu historia, viene de una manera muy respetuosa, tan respetuosa que Dios no arranca. O sea, uno le puede decir al Señor, quiero convertirme, pero no quiere decir que el Señor me convierta. Convertirse quiere decir que yo me doy cuenta dónde quiero estar existencialmente, a partir de lo que escucho, de lo que veo, de lo que siento. Y el milagro es que Dios me permita verlo y me permita encender un fuego de desearlo, pero el trabajo es de uno. Y lo que hace el Señor es dar ese sentido para que uno disfrute incluso el esfuerzo de pasar el puente que se está sacudiendo y de poder caminar aunque el viento a veces sea en contra y sentir el golpe en los ojos, en la cara, y como cuando viene un viento muy fuerte tener que andar con los ojos medio cerrados, tapándonos la boca. Entonces dice, es un tiempo donde hablo menos, como cuando en la tormenta me tapo la boca para que no me entre polvo o arena, pero no quiere decir que haya perdido la capacidad de hablar. Que hable menos, que aparezca menos, no quiere decir que no quiera estar. Quiere decir que esa persona está haciendo otra experiencia. Entonces, a veces, otra tentación puede ser que así como nos quedamos con la visión de lo que uno juzga que el otro está viviendo superficialmente, hagamos eso en nuestra propia vida. Y no lleguemos a tomarnos el tiempo y a indagar en el ser, en nuestro ser, de una manera más profunda, para entender que estamos viviendo un proceso y dar certeza y dar confianza a que aunque no entiendo qué proceso estoy viviendo, por lo menos darme cuenta de que algo me está pasando y que me está transformando. Si no me quedo en ese proceso de aceptación transformacional, el peligro es que me quede en una reacción agresiva por temor, por desconfianza, por miedo, y como algo me está pasando y no logro ver que, aunque no entiendo, comprendo que es transformacional para que aparezca mejor yo misma, yo mismo, me endurezco por miedo y en vez de reaccionar positivamente termino en pánico, en fobias, en angustias, en ansiedades, en depresiones. Que también puede ser en violencia, también puede conducir a un montón de actitudes, palabras, vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia religiosa, que como bien sabemos tiene su etimología el simbolismo de religar, volver a unir, no es solamente que el hombre se vuelva a unir con este Dios que hoy nos propone entender y recuperar esta conciencia de que Cristo se quedó ni el pan ni el vino, cosa que sabemos. El tema es hoy, ya que lo sabemos, ¿a qué otra posibilidad nos habilita comprender un misterio tan profundo, tan hondo, como esto de decir y de arrodillarnos delante de un pedacito de pan que el sacerdote consagró, donde nosotros vemos solo un pan, pero afirmamos que está Cristo presente? Entonces, en esa respuesta corporal de arrodillarnos, estamos hablando de una certeza interior. ¿Cómo reaccionamos corporalmente delante de otras certezas que tenemos en la vida? Y lo paradójico es que así como somos capaces de jugarnos, de dedicar tiempo, de estar de rodillas delante de la Eucaristía, hay cientos de milagros que se nos pasan de la mano, que no nos terminan haciendo reaccionar, y por eso no tenemos un acompañar desde una transformación del sentir, hablo del cuerpo, de una respuesta a partir de lo que Dios nos está diciendo en un montón de circunstancias y de lo que en la situación existencial nos permite ver y mirar para tener una actitud diferente. Entonces, celebrar el Corpus Christi, entendiendo el cambio en lo profundo de la materia,
que sigue siendo exteriormente pan y vino, pero que en su estrato espiritual más hondo es el cuerpo y la sangre de Cristo, pensar hoy, para vos cristiano, cristiana, católico, hombre y mujer de fe, en qué nos transforma andar por la vida a partir del encuentro con Jesús. Y obviamente que hay un montón de cuestiones en nuestra vida transformadas, pero el tema es que no tomamos el tiempo para hacerlo consciente. Pero sí somos capaces de sacar automáticamente de nosotros reflexiones referidas a aquello que nos lastima, aquello que nos limita, aquello que nos ata. Pero cuando queremos sumergirnos en eso que nos da posibilidades, potencialidades, es como que el cansancio, la dispersión, el agotamiento, la frustración y tantos otros elementos que pueden existir, tantos otros o tantos menos otros, según cada uno, terminan no habilitándonos, lamentablemente, a conciliarnos en nuestro ser interior que reflexiona y que siente la vida. Porque la vida pasa y es uno el que le da sentido a la vida. Tu vida, como la mía, delante de un médico es igual, pero en lo que es la respuesta existencial, tu vida y mi vida es totalmente diferente, porque cada uno construye su vida. El médico nos va a sacar la misma radiografía, el médico nos va a evaluar de la misma forma cuando tenga que hacer una cirugía y ponernos una anestesia. Pero en lo profundo del alma, en lo profundo de la psique, de la emoción, del corazón, somos totalmente distintos todos. Y eso nos abre una oportunidad muy grande, que es la que si yo logro descubrir mi diferencia con los otros, que me hace yo mismo en mi riqueza, puedo colaborar en la vida de otro para que otro descubra su riqueza. El aislamiento, una de las cosas graves que produce es que al no encontrarnos, nos deja solo dando vuelta en nuestro yo. Entonces uno en su manera de pensarse termina siendo un discurso de sí mismo sin posibilidad de compararse con otros. Y el tema no es solo la no capacidad de compararnos para valorarnos, sino que es cuando nos encontramos con otro después del aislamiento semanal, diario, anual, lo que antes era una sucera termina siendo un drama. Y lo que antes tal vez lo podría entender y lo tomaba con naturalidad, hoy por no tener la gimnasia del encuentro, de la diferencia, de la charla, del tiempo, de la paciencia, se suele dar una tensión que va de la mano de una desmesura. Hoy, en este celebrar el Corpus Christi, creo que algo importante es tener una mirada de reconocimiento de cada uno de nosotros, porque es en cada uno de nosotros donde nosotros damos la respuesta. La primera lectura hablaba de Moisés, que tiene una experiencia de Dios y se la comunica a su pueblo, y que el pueblo, respondiendo a lo que Moisés invita, afirma que sí, vamos a caminar por ese lugar, cosa que nosotros sabemos duró lo que nada. Porque ese pueblo que en ese momento lo manifiesta, no solamente se olvida, sino que terminan fabricando falsos dioses. Terminan hasta generando divisiones entre ellos. Y no es que todos lo hicieron, porque hubo quienes seguramente dijeron, no, esto pasa por acá. Pero lamentablemente queda a veces el registro de aquellos que se cansaron, de aquellos que apostataron, de aquellos que se alejaron. Y no descubrimos que también en la palabra inscripto, en el metalenguaje, están aquellos que sí acompañaron a Moisés hasta las últimas instancias, porque Moisés estaba con Dios, pero también había otros que estaban con Dios, y que la palabra no los menciona, pero estaban, porque no es que todo el pueblo se dio vuelta. El problema es cuando solamente se refiere a esos pocos malos que al darle tanta fuerza a su error, a su dispersión, terminan opacando, distrayendo de tantos buenos que sí siguen luchando.
por mantener esa fe que expresa Moisés. Si hoy nos centramos en lo malo que pasa, no viendo lo bueno que también está pasando, la lucha de tantas de nuestras familias, los esfuerzos, la capacidad de creatividad. Ayer confesaba a los chicos de la capilla, junté a las dos capillas y confesé porque tienen que tomar la comunión. Y la confesión es presencial. Entonces se tomaron las pertinentes distanciamientos, cuidados. Ernesto trabajó arduo todo el día para eso. Y yo confesé a esos chicos. Y en el momento de hablar con muchos de ellos y preguntarles, antes de comenzar la confesión, ¿dónde vas a la catequesis? No sabían qué responderme. ¿Por qué no sabían qué responderme? Exactamente. Porque la catequesis la están haciendo online. Entonces no saben qué es Itatí, qué es Jesús misericordioso, qué es Fátima. Porque los chicos lo único que conocen es estar así como yo estoy ahora delante de una cámara. A veces es un celular, a veces es una computadora. Pero no me voy a quedar en la tristeza, sino que voy a pensar en esa mamá que se esfuerza para que su niña, su niño tome la comunión, la confirmación, en esa catequista que es creativa, en ese diácono que trabaja, en el cura. Y cuando me toca hablar con los chicos uno por uno, descubro una profundidad y una amorosidad, un compromiso, una alegría, una esperanza, que yo no sé si se da en otro lado como se está dando hoy en una iglesia que sigue dando, a pesar de que no tiene presencialidad, su catequesis. Y que tal vez estos esfuerzos lo que hacen es purificar aún más en el esfuerzo un resultado que habla de un amor, y un amor no teórico, racional, sino un amor corporal, visceral, que en esa amorosidad se expresa el decir cuánto disfruto estar hablando de Dios, cuánto disfruto poder estar en un templo, cuánto disfruto poder estar en una iglesia, cuánto disfruto y le doy certeza a mi oración. Y este tiempo hace que aparezcan muchas experiencias en donde antes que andábamos tanto por la calle y nos acostumbrábamos, hoy que no podemos, vemos un árbol desde el balcón que se puso amarillo y hace tantos años que se puso amarillo y este año recién lo descubrí. Y te comparto lo que me pasa a mí, de darme cuenta de cosas que hacía 100 años y años que pasaban y que uno en el apuro estaba porque tenía que cruzar, porque tenía que llegar. Y al estar de una manera más cuidadosa, hasta la naturaleza empezó a hablar. Animales que parecían extinguidos reaparecieron. Claro, no se habla de eso porque se habla de la estadística, que hay que hablarla, de las vacunas, que hay que hablarla, pero también hablemos de lo otro. El hombre pensó que se habían extinguido, pensamos que se extinguió a veces la fidelidad, pensamos que se extinguió el compromiso, pensamos que se extinguió la fuerza de la palabra dada como un documento, y nos estamos engañando, y somos nosotros los católicos los que muchas veces decimos eso. Se acabó lo que era antes y vivimos como nuestros viejitos del pasado, cuando esto era así, cuando esto era así. La naturaleza nos está hablando. El agujero de ozono, que el agujero de ozono se cerró y no se habló nunca más, pero se cerró. Entonces eso es a donde quiero llegar, para que reflexionemos. Nos está hablando también el cosmos, la creación, para mostrarnos que no somos dueños de nada. Porque así como nos damos cuenta porque el virus nos puede matar, que no somos dueños de nada, y ahora después distraernos que la culpa es de los chinos, que la culpa de esto, otro tema, pero también estar atento y descubrir que pasan cosas sin el hombre, que vuelven a aparecer razas de animales que parecían extintas y que tienen una razón de ser en la naturaleza. Descubrir que vuelven a aparecer salud en el cielo, como esto del agujero de ozono que tanta preocupación causaba, y que el hombre, había científicos, ¿cómo repararlo? Se reparó solo. Cuando el hombre entendió que tiene que ser más cuidadoso. ¿No nos dará este tiempo a entender que tenemos que ser más cuidadosos con nuestros afectos?
que tenemos que ser más cuidadosos con nuestros tiempos, que tenemos que ser más cuidadosos con nuestros pensamientos y empezar a tener una higiene en lo que pensamos, porque de aquello que pensamos es de donde luego aparece el decir, y de aquello que decimos muchas veces aparece el obrar, porque uno hace lo que uno piensa, y a veces descubrimos que no hay una coherencia o una congruencia, porque hablamos de una manera y nos comportamos de otra, o hablamos y nos comportamos de una manera, pero en realidad pensamos de otra. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué lo hace? ¿Y por qué otra no me queda? Y yo pensé que lo hacía por amor. Y la verdad que nos engañó a todos, porque usted venía, sonreía, sí, pero yo dentro mío la verdad que no quería. Entonces no lo haga. No lo haga. Entonces empezamos tal vez en este tiempo a descubrir la posibilidad de descubrir nuestras incoherencias o incongruencias para empezar a crecer de en serio. Si tantos años fuiste un líder y tantos años fuiste esto y tal, hoy, ¿qué clase de líder sos? Sin poder ir a hacer el liderazgo donde ibas por distintas razones, por enfermedad, por distanciamiento, por lo que fuera, porque te jubilaste. Entonces, ¿dónde está esa sabiduría del liderazgo? Esa creatividad, o era que te daban todo servido en la empresa, en el trabajo, en el grupo donde participabas, porque todos seguían esa bandera. Es la oportunidad para vernos, pero para vernos de una manera amorosa. ¿Y cuánto hace que no te frenás, no te detenés para repasar a tu familia de una manera amorosa, de repasar tu casa? Y si estás en tu casa, o si estás en tu trabajo, tal vez en un puesto, en una guardia, en un adicional, porque muchos gendarmes hoy nos están acompañando en esta transmisión, muchos hombres del ejército, muchas mujeres de gendarmería del ejército, muchas familias de hombres y mujeres de armas y también de personas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Mirá tu casa en este momento, mirá con tu mente, pensá en tus hijos. Y ahora te voy a proponer algo con vos mismo, con vos misma. Si estás en tu casa, si podés hacerlo, buscate una silla. Buscate una silla, ¿sí? Vamos a hacerlo. Ya, no importa la hora, vamos a disfrutarlo. Una silla y ponela cerca tuyo. Si estás en un lugar donde no podés tener una silla, porque estás en un lugar donde no puedes, imagínate y de tal manera frente a vos que estás vos mismo. Ponete cómodo, ponete cómoda, porque vamos a hacer este ejercicio. Vamos a disociarnos de nosotros para observarnos a nosotros mismos. Tal vez ya lo hiciste, tal vez no lo hiciste nunca. Este ejercicio se llama asociado y disociado. Y vamos a disociarnos para que en esa silla que tal vez ya pudiste poner frente a vos y mirándola, vos te imagines que vos estás sentado, sentada en esa silla. Si vos estás en un lugar que no puedes poner una silla, imagínate que frente a vos, mirá hacia un lugar, fíjate a qué distancia, fíjate de qué manera pondrías la silla. Estarías sentado vos. ¿Cómo te sentarías? Pensar eso. Tal vez necesitas mirar eso, tal vez necesitas cerrar los ojos. Escúchame y mírate. ¿Cómo vos te diría nombres para llamarte por tu nombre? ¿Cómo estás sentado en este momento? ¿Cómo estás sentada en esa silla? No cómo estás sentado vos ahora, sino cómo estarías sentado si te vieras a vos mismo en otra silla. ¿Y cómo respira? Mirá cómo respirás y mirate respirando. ¿Cómo es tu respiración? Mirá cómo es tu pelo. Hacer esfuerzo de verlo de frente. Fíjate, ya que vos estás en otro lugar, detalles que vos mismo no ves de vos misma no ves, pero que podés observarlo en este momento. Cómo se peina. ¿Te gusta cómo se peina?
sos vos mismo, sos vos misma, que tal vez tenés pelo, tal vez ya no tenés. Mirá tu cabeza, mirá tu manera de respirar, mirá cómo ponés las manos cuando te sentás, tal vez cruzás las piernas, tal vez no. No hace falta que las estés cruzando, pero mirate a vos como solés hacerlo. Mirá la edad que tenés y mirate sabiendo que tenés tantos años, que trabajás de lo que trabajás o trabajaste de lo que trabajaste, que estudiás lo que estudiás o estudiaste lo que estudiaste, tus viajes. Vos tomate tiempo, porque al verte a vos misma ves cosas que el que está afuera no sabe. Tus hijos, tal vez tus nietos, tus sueños, tus amistades, esa gente con la que sí pudimos estar y tal vez desearíamos volver a estar y no podemos, aquellos que ya se han ido, que otros no saben, pero como vos te mirás, vos los podés ver y vos lo podés descubrir. Mirá aquellas cosas que hay dentro tuyo, que nadie sabe, que son aquellas cosas que es lo primero que haces, tal vez cuando te levantás. Tal vez sea acomodarte, una oración, pensar en alguien. Mirate sabiendo lo último que haces al final del día, que nadie sabe, pero entendete y mirate. Entendete, mirate. Y ahora ese entenderse y ese mirarte ahí en esa silla, empezá a ponerle vos que te estás mirando y que te conocés y que conocés tu edad, tu historia, tus duelos, tus metas alcanzadas y aquellas cosas que no pudiste y que todavía seguís anhelando, soñando o extrañando. Mirate, pero mirate amorosamente. Así como mirás amorosamente otras cosas, a otras personas, así como le pones esfuerzo a otras vivencias para hacerlo desde el amor, mirate ahora en esta disociación que estamos haciendo, regalándote mirarte con amor, mirándote con amor a vos misma, a vos mismo, que sabés qué cosas lo cansaron, que sabés qué cosas les cuesta, qué cosas en realidad no es que no las quiera hacer, sino que no podés o no sabés cómo. Mirate con amor, como solamente vos te podés mirar sin castigarte, sin lastimarte. Mirate desde ese lugar donde nace aquello que después pensamos y decimos, aquello que después sentimos y hacemos, que son nuestros pensamientos. Llenate de pensamientos ahora que sean constructivos y de descubrirte. Y descubriéndote, hace algo que no haces generalmente con vos. Mirate en esa silla, mirate en ese lugar amorosamente. Tal vez hasta necesitarías a ese vos mismo, vos misma que está ahí, darle un abrazo. Tal vez necesitarías a ese vos mismo que está ahí, poner tu mano en el hombro, poner tu mano en la cabeza y decir vos a vos mismo, fulano de tal, yo mengano de tal, te quiero, no bajé los brazos. Porque eso es lo que decimos que hace Dios, pero nosotros necesitamos hacerlo con nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Sentite vos que querés amar a otro en este momento amándote a vos. Y decite, mirándote ahí, decite que te querés. Decite. Voy a poder, vas a poder,
Decile como se lo dirías a otro cuando le das un consejo a otros, y cuando viene alguien y te cuenta un drama le decís, bueno, pero dale para adelante. Cuando vino otro le dijiste, bueno, no bajé los brazos. Bueno, ahora decítelo a vos, que tu cabeza genere eso, introspección, mirada interior, oración, desde la reflexión, para decirme yo por la fe, puedo decirme a mí mismo, y te digo, Sebastián, a vos mismo, Seba, podés, Seba, no bajé los brazos, Seba, falta poco, no te canses, usa tu nombre o tu apodo y decítelo, mirándote, te quiero mucho, decite, no te desanimes, no te asustes, generalo en la cabeza, porque de los pensamientos que generamos, luego viene nuestro ser y nuestro orar, para que Dios nos bendiga en esta mañana. Abrí los ojos lentamente. ¿Qué hay alrededor tuyo? ¿Qué hay? Hay un mueble, hay un techo, hay un árbol. Mirá la cámara. Está la imagen de Jesús misericordioso, ¿la ves? ¿La ves la imagen? ¿En tu casa tenés alguna imagen? Búscala, a ver. Y cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís después de esta experiencia? ¿Experimentás qué cosa? ¿Qué te está pasando por el cuerpo, tus hombros, tus manos? ¿Qué sentís ahora? ¿Qué te pudiste decir? ¿Qué te pudiste decir? Si pudiste ver algo, ¿qué viste? El Señor nos lleva a mirar a la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, a través de tus ojos. Así como vos te mires a vos, de afuera y de adentro, es como vos vas a poder contemplar el misterio de Dios. No como los israelitas que miraron a Moisés bajando, lo escucharon a Moisés hablar, decretaron, sí, lo vamos a hacer. Y luego, ¿cuántas veces pudimos haber decidido hacer cosas que luego no hicimos? Nos pasa a todos. Por eso vernos y mirarnos amorosamente es algo que tenemos que hacer más seguido. Te regalo este ejercicio para hacerlo desde la fe, con un espíritu ignaciano, jesuita, el ejercicio del disociar. Porque así como seas capaz cada vez de verte más, de oírte más y de sentirte más y de ser misericordioso, misericordiosa, compasivo con vos, te vas a entrenar para hacerlo con otros. Y también vas a descubrir cuando no lo está haciendo con vos para hacerlo, y a descubrir cuando no lo está haciendo con otros. Y ahí recién podemos decir que podemos hablar, si querés, de un ejercicio espiritual de examen de conciencia. Si no, nos quedamos solamente en repasar una lista de lo que no pudimos, de lo que nos fue mal, y eso lo llevamos a la confesión. Y en realidad Dios nos invita a presentar nuestra tierra, que queremos que sea hábil, para seguir mirando más profundo, escuchando más agudo, sintiendo más intensamente. Que Dios te bendiga. ¿Qué te llevas? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Estás igual que antes o pasó algo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a presentar las ofrendas del pan y el vino para hacer nuestra consagración. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recen, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, porque Cristo mismo, cuando comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Por eso con los ángeles y con los santos cantamos un himno a su gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acordate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarlos a vivir en la perfección por la caridad. Acordate de nuestros hermanos difuntos. Especialmente tu hijo Néstor Ampiño, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros, para que con María Santísima, Nuestra Señora de Fátima, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, en este momento en que muchos hermanos te van a recibir espiritualmente, te pedimos que llegues a nuestros corazones, dándonos la gracia de aumentar nuestra fe, la gracia de mirarnos amorosamente y de entender que tenemos que dedicar un tiempo para seguir purificando nuestros pensamientos, para aprender a mirarnos de una manera amorosa. Te pedimos, Señor, en este domingo del cuerpo y de la sangre de Cristo, que así como hoy anhelamos recibirte sacramentalmente, seamos capaces de crecer de tal manera en los misterios sacrosantos de la fe, para que, hundiéndonos en tu corazón, obtengamos de ti la dulzura y nobleza de tus sentimientos, de tus anhelos y de tus reflexiones.
Te presentamos, Señor, en este momento todas y cada una de nuestras oraciones, de nuestras intenciones. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado a la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con esta bendición final, le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes y sus familias, sus intenciones. También pedirle a Dios que bendiga a nuestra iglesia diocesana y a toda la iglesia. En especial a los sacerdotes que recibimos a diario pedidos de escuchar, de bendecir, pero también se está pasando un momento de crisis, y en particular sacerdotes conocidos y sacerdotes en la diócesis que por sus años, sus enfermedades, por no tener los recursos para afrontar los gastos de sus parroquias, por la soledad de no tener fieles al lado con quienes conversar, sobre todo sacerdotes que ya no tienen hermanos, hermanas, ni familia, y su vida era pura y exclusivamente en la comunidad, en sus amigos y amigas que incluso han perdido, porque hemos despedido a seres queridos de las comunidades, experimentan una gran crisis en donde el diablo mete la cola, y en particular por nuestra diócesis de Avellaneda Lanús, que al no tener obispo que acompañe y que esté presente, hace que esta situación sea aún más dolorosa y palpable. Pedir por los sacerdotes y por las religiosas, de los cuales uno está acostumbrado a que siempre estén, a que siempre den lo que uno pida, pero también hay que preguntarse, ¿qué doy yo? ¿Qué reconozco yo? ¿Y qué agradezco? Que no es solo el muchas gracias, es la valoración, es la estima, es el comprender al otro también. En particular pidiendo a Dios, sin perder la fe, que llegue un santo obispo a esta diócesis que desde agosto está sin presencia de un pastor que la acompañe, y donde pasan cosas que no comprendemos. Ayer el padre Juan Manuel Rega, administrador de Santa Rosa, manifestó su alejamiento de la comunidad de Santa Rosa. Pedimos por el padre Juan, pero pedimos por la comunidad también, porque hace poco se le sacó el párroco, que era el padre Marcelo, sin haber obispo, y se colocó el padre Juan Manuel, sin haber obispo. Y ahora el padre Juan Manuel resulta que dicen que renunció a Santa Rosa por la comunidad
que está acostumbrada a tener su misa, su párroco, su administrador. Rezamos por ustedes, queridos hermanos de Santa Rosa, y los acompañamos en este tiempo. Como también rezamos por el Padre Juan Manuel, un cura de 3 o 4 años de ordenado, nada, por su vocación, por su fortaleza, porque todos aplaudimos que el Padre hace esto, hace el otro y están muchas cosas, pero hay que cuidar a los curas. Y también por quien en este momento ha quedado como figura responsable de la diócesis, el administrador diocesano, para que Dios lo guíe, para que Dios lo instruya, para que Dios le susurre qué es lo mejor para hacer por el bien de las almas y por el bien de la Iglesia. Porque no estamos pasando un momento venturoso, por el contrario. Por eso la unidad, la humildad y el espíritu sobrenatural son claves en este tiempo. No dejarnos llevar por criterios mezquinos, naturales, es fundamental. Pedir por miembros de nuestra comunidad que están pasando momentos difíciles, en particular por la salud de la ministra Marta Miranda, que está con COVID, a quien día a día vengo acompañando y gracias a Dios está bien y no le falta nada. Pero sí necesita, como todos los que han pasado por esto, y más una mujer que vive sola, de nuestro cariño y de nuestra intercesión. Así que pido por ella y a todos los hermanos de la comunidad que tengan su número, llamarla, mandarle mensajes para expresar nuestro cariño, para que ella sepa y sienta que no está sola, que estamos nosotros. Que el Señor esté con ustedes, que Dios Todopoderoso en abundancia nos siga bendiciendo y nos dé la fortaleza de verdaderos discípulos, que no bajamos los brazos ni nos quedamos cómodos en falsas amistades, sino que buscando la verdadera amistad de Dios y la verdad del reino, trabajamos a mayor gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misa finalizado, continuamos con alegría y en paz. El 13 de marzo la Virgen María bajó de los cielos a toda alegría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Yo soy la Señora del Santo Rosario, que al mundo regalo por mi salvación.